científicos encontraron una nueva constelación que apareció en nuestra galaxia, y lo que contiene adentro es imposible. La constelación no fue descubierta. Se notó porque giró hacia la Tierra. Me llamo Ángel Bright y he dedicado 15 años de mi vida a explicarle a la gente que lo que creen haber visto en el cielo no es lo que realmente vieron. Lentes atmosféricas, estelas de satélites, pareidolia. La obstinada necesidad del cerebro de encontrar formas en el caos. He desmentido cientos de supuestos descubrimientos. He escrito respuestas escépticas a comunicados de prensa sensacionalistas y me he ganado la reputación de ser la persona a la que recurrir cuando se necesita que alguien explique con calma por qué lo extraordinario es ordinario. Esto tranquiliza a la gente. Antes me resultaba satisfactorio. Digo todo esto para que comprendan lo que significa cuando les digo que no puedo explicar lo que vi. Lo he intentado. Llevo 11 días sin dormir más de 3 horas seguidas. He probado todos los métodos que conozco para analizar lo sucedido y todos fallan. Y empiezo a comprender que la explicación, si es que existe, está fuera de cualquier método que me hayan enseñado a usar. Trabajo en el turno de noche en el Observatorio Las Campana, en el desierto de Atacama, en Chile, el lugar no polar más seco del planeta. Las instalaciones se ubican a unos 2.400 metros sobre el nivel del mar, en una cresta de roca pálida que recibe el viento del Pacífico, manteniéndolo frío, limpio y completamente seco. En una buena noche allí, y hay más de 300 noches buenas al año, el cielo ofrece un espectáculo realmente difícil de describir para quien solo lo ha visto desde la ciudad. Se vuelve tridimensional. Las estrellas no se ven planas. Parecen apiladas, estratificadas a diferentes profundidades, como si estuvieras en el fondo de algo en lugar de mirarlo desde abajo. La Vía Láctea brilla sobre nuestras cabezas de una manera que te hace comprender, física y no solo intelectualmente, que estás dentro de ella. He trabajado en ese cielo durante 9 años. Lo conozco como un pescador conoce un tramo de agua en particular. Cada forma familiar, cada cambio estacional, cada región donde uno esperaría encontrar algo y cada región donde no. Por eso mismo, una noche de jueves a finales de otoño, cuando encontré 17 estrellas en una región del cielo donde sabía con absoluta certeza que no había ninguna, mi primera reacción no fue de entusiasmo. Era la inquietud sutil y característica de un hombre que acaba de percatarse de que un mueble de su casa se ha movido, no desaparecido, ni roto, sino simplemente desplazado ligeramente a una posición inexplicable. Estaba realizando una sesión rutinaria de referencias cruzadas en el telescopio malo, uno de los 2 instrumentos Mellin de 6,5 pulgadas que son las piezas clave del observatorio. La sesión consistió en comparar un conjunto de imágenes del cielo de fondo con el catálogo Pan-STARRS, lo cual debo explicar porque es de suma importancia para lo que sigue. Pan-STARRS, el telescopio de sondeo panorámico y sistema de respuesta rápida, es un par de telescopios de 1,8 metros ubicados en Hawái que han estado fotografiando continuamente cada porción accesible del cielo desde 2010. En su primer estudio, generaron 1,66 petabytes de datos astronómicos, el mayor volumen de datos astronómicos jamás publicado hasta entonces. Han catalogado cientos de millones de objetos. La filosofía de diseño del sistema se basa en una premisa: si algo está en el cielo y puede detectarse, Pan-STARRS lo ha visto. No es que pudiera haberlo visto. Lo ha visto. No exagero. Es, literalmente, lo que el sistema está diseñado para garantizar. Así que cuando consulté el catálogo para los 17 puntos de luz que veía en la señal de mi telescopio y el catálogo no devolvió nada. Ni una señal, ni una anomalía, ni una coincidencia lejana y débil. Supuse que había cometido un error. Revisé la sintaxis de mi consulta. Actualicé la página. Cambié a una base de datos secundaria. Volví a ejecutar las coordenadas con un radio de búsqueda más amplio por si la posición era ligeramente incorrecta. Todas las búsquedas resultaron en resultados vacíos. 17 estrellas claramente visibles, claramente presentes en una región del cielo que, según el registro fotográfico más completo jamás recopilado, estaba vacía. Estaban dispuestas en un arco, no en la agrupación dispersa de un cúmulo abierto donde las estrellas nacidas de la misma nube de gas se separan, a lo largo de millones de años formando un enjambre irregular. Esto era una curva,
Un barrido limpio y preciso que abarcaba aproximadamente 4 grados del cielo. Como si se trazara con un compás, en lugar de esparcirlas como semillas. 17 puntos distribuidos uniformemente a lo largo de este arco con una precisión que, incluso mientras mis ojos se posaban en él, me hacían dudar de la palabra deliberado. Debo detenerme aquí para explicar algo fundamental para comprender por qué esto era tan importante, ya que, desde entonces, he comprobado que la mayoría de la gente no lo entiende del todo. Las constelaciones no son reales. No lo digo con desdén ni con pedantería. Me refiero a que son una construcción cognitiva humana, un patrón que imponemos al azar porque nuestro cerebro es extraordinariamente bueno para encontrar formas y extraordinariamente malo para aceptar que a veces no las hay. Las estrellas de Orión, de Escorpio, de cualquier constelación que aprendiste de niño, no están físicamente relacionadas entre sí. Se encuentran a distancias muy diferentes de la Tierra, esparcidas a lo largo de cientos o miles de años luz. Y el patrón que parecen formar es producto exclusivo de nuestro ángulo de visión desde este planeta. Cambia tu posición en el espacio, aunque sea ligeramente. Se mueve unos pocos años luz en cualquier dirección y las formas familiares desaparecerán por completo. Por eso, cada cultura en la historia de la humanidad ha observado las mismas estrellas y ha encontrado patrones diferentes. Los patrones no están en el cielo. Los patrones están en nosotros. Lo que significa que para que 17 estrellas formen un arco geométrico limpio y preciso visible desde la Tierra se requiere una de dos cosas. O es una coincidencia tan estadísticamente improbable que llamarla imposible no sería una exageración significativa. O las estrellas fueron dispuestas de esa manera deliberadamente desde una posición que permitió al Creador ver exactamente cómo se vería el resultado desde nuestra perspectiva del planeta. Soy científico. Pasé mucho tiempo esa primera noche intentando que la primera opción funcionara. A las 2 de la madrugada, ya no sabía cómo adaptarla. Estaba sentado, muy quieto, en la oscuridad de la cúpula, con el zumbido del ventilador del telescopio a mi alrededor. Observando 17 estrellas que no deberían existir y sintiendo algo a lo que no estoy acostumbrado en un contexto profesional. Siendo preciso, sentí los primeros síntomas del miedo. Abrí mi disco duro de archivo personal, con 3 años de registros de observación guardados localmente y sin conexión a la red. Recuperé todas las imágenes que tenía de esas coordenadas, 11 fotografías tomadas a lo largo de 2 años, durante diversas sesiones de monitoreo cuando el equipo apuntaba en esa dirección. Las revisé una por una. Las estrellas no aparecían en ninguna. Un campo que había fotografiado 11 veces en 2 años mostraba un trozo de cielo limpio y vacío en cada fotograma, hasta la sesión que ahora se reproducía en mi pantalla. Habían aparecido entre mi última imagen de esa región y este momento, un lapso de aproximadamente 6 semanas durante el cual no había apuntado el telescopio hacia allí. Durante 6 semanas, al parecer, 17 estrellas se habían instalado en la constelación. Instalé un programa de seguimiento automatizado para monitorearla durante el resto del periodo y detectar cualquier movimiento. Necesitaba saber si el arca era estable o si se desplazaba, si se trataba de algún fenómeno óptico extraño que se transformaría y desaparecería por la mañana. Me dispuse a prepararte. Me ausenté durante 4 minutos. Al regresar, el programa de seguimiento había generado una alerta. No se trataba de un movimiento de las estrellas en sí. Estaban fijas, perfectamente estables, sin desviarse ni siquiera una fracción de segundo de arco. La alerta indicaba otra cosa. El programa había calculado el centro geométrico de la constelación, el punto medio invisible en el corazón del arca, y había detectado que este punto medio no era estático, no era relativo a las estrellas. Las estrellas no se habían movido, pero la orientación de la constelación en su conjunto había cambiado sutil pero perceptiblemente en una dirección que no tenía nada que ver con la rotación de la Tierra, la refracción atmosférica ni ninguna otra variable que pudiera tener en cuenta. Y cuando tracé una línea desde ese punto central a través de la atmósfera hasta la superficie del planeta, apuntaba a un lugar específico en la Tierra, un lugar en movimiento. Marqué las coordenadas y guardé el archivo. Luego me recosté y me quedé mirando el techo de la cúpula un rato, tratando de decidir si iba a poder dormir ese día. No pude. Quiero hablarles de las personas que me acompañaron en este proyecto.
porque sus aportaciones son tan importantes como las mías y porque comprender lo que cada uno descubrió por separado es la única manera de sentir la magnitud de lo que finalmente comprendimos juntos. Intentaré no apresurarme, porque me he dado cuenta de que cuando uno se apresura, suena como una lista de sucesos extraños. Y no es eso. Es más bien como ver cómo las paredes de una habitación que creías muy grande se revelan poco a poco, demostrando estar mucho más cerca de lo que pensabas. El primero en contactar fue Santiago Vasco, y su parte de la historia comienza antes que la mía, lo cual es una de las cosas que todavía me cuesta asimilar. Santiago fue ingeniero de sistemas satelitales durante 12 años, trabajando en las redes de imágenes orbitales que agencias comerciales y gubernamentales utilizaban para fotografiar la superficie terrestre desde la órbita baja. Era meticuloso, minucioso y, al parecer, el tipo de empleado que lo documentaba todo, lo que, en retrospectiva, probablemente fue lo que provocó su despido. Había notado que varios satélites de la misma red de imágenes rechazaban las órdenes cuando apuntaban hacia una región específica del cielo. No presentaban ningún mal funcionamiento detectable. Los sistemas funcionaban a la perfección en todos los aspectos de diagnóstico. Simplemente no respondían a la orden de apuntar en esa dirección. Presentó un informe interno. Le dijeron que se trataba de una desviación del sensor y que su metodología era errónea. 2 semanas después, fue despedido discretamente con una indemnización que incluía una cláusula de confidencialidad lo suficientemente amplia como para abarcar prácticamente cualquier cosa que pudiera decir. Había estado observando desde su garaje en la Finlandia rural desde entonces. Una estación terrestre de aficionado construida con equipo sobrante, interceptando transmisiones de telemetría satelital como civil, lo cual se encuentra en un área legal gris pero nunca ha sido probado en un tribunal para alguien que lo hacía de la manera en que él lo hacía. Cuando mi informe de observación se filtró y lo había presentado discretamente a través de los canales adecuados, esperando que fuera revisado por mi director y tal vez pasado a colegas, no esperando que circulara por todas las listas de correo informales de astronomía en el hemisferio en 48 horas. Santiago me envió un mensaje a través del formulario de consulta pública del observatorio. Era metódico y largo, y estaba escrito en el registro específico de un profesional técnico que ha estado esperando que alguien confirme algo que ya sabe. Había calculado que todos los satélites de imágenes activos actualmente en órbita con una apertura lo suficientemente grande como para fotografiar el cielo austral estaban, sin una sola excepción y sin ninguna razón de programación anunciada públicamente, orientados lejos de la constelación. Las coordenadas se registraban en cada momento orbital en el que, de otro modo, habría estado en posición de fotografiarlas. Había revisado los registros de comandos. Las órdenes de rotación se estaban ejecutando. Algo les indicaba a los satélites que apartaran la vista, y lo habían estado haciendo durante 3 semanas antes de que la constelación fuera visible para cualquier persona. ¿En tierra? Llamé al número que me dio. Contestó enseguida, como suele pasar cuando uno no ha dormido bien y ha estado en la oscuridad preguntándose si alguien va a llamar. Me contó que, cuando se percató del comportamiento del satélite, supuso que se trataba de un proyecto gubernamental clasificado, algo que se ocultaba a las empresas de imágenes satelitales. Pero no existía una lógica estratégica coherente para evitar las ubicaciones terrestres, ni para proteger instalaciones militares o sitios sensibles. El único factor común, lo único que unificaba cada intento de evasión, era la propia constelación. A lo que fuera que redirigía los satélites no le interesaba lo que había en tierra firme. Su interés radicaba en asegurar que ningún objeto en órbita fotografiara lo que había en el cielo. La siguiente fue Marcelino Quaid, cuya parte de la historia se remonta a 12.000 años, una cifra a la que vuelvo constantemente en mis momentos de tranquilidad. Marcelino es una arqueastrónomo, una investigadora que estudia el conocimiento que las civilizaciones antiguas tenían del cielo a través de las evidencias físicas que dejaron. Ella había estado trabajando en una excavación a 2 kilómetros al sur de Göbektepe, en el sureste de Turquía, uno de los yacimientos arqueológicos más importantes del planeta. Quebec, en sí, fue construido hace aproximadamente 12.000 años por cazadores-recolectores en lo que los investigadores denominan el Neolítico precerámico, anterior a la escritura, a la agricultura y a cualquier forma de civilización que conozcamos.
El sitio es anterior a Stonehenge en aproximadamente 6.000 años. Sus pilares de piedra, algunos de ellos de 16 pies de altura y con un peso de 20 toneladas, están cubiertos de intrincadas tallas de animales y símbolos abstractos que los investigadores han dedicado décadas a intentar interpretar por completo. Lo que han establecido en los últimos años mediante un análisis cuidadoso de las marcas en forma de V en uno de los pilares centrales es que la gente registraba observaciones astronómicas utilizando un sistema de calendario solar que precede al trabajo documentado de los. El astrónomo griego Hipparchus se adelantó al menos 10.000 años. No eran gente sencilla. Eran personas que observaban el cielo con una intensidad que apenas podemos imaginar, que comprendían el movimiento de las estrellas lo suficientemente bien como para plasmarlo en piedra con la intención de que perdurara, y que eran lo suficientemente sofisticadas como para seguir la trayectoria del propio eje de la Tierra. Un fenómeno tan sutil que la astronomía occidental lo documentó oficialmente hace apenas 2000 años. La financiación de Marceline se había agotado 3 años antes, pero ella se había quedado en su yacimiento arqueológico más pequeño porque había una cámara inferior que no había podido documentar por completo y porque tenía la tenacidad propia de una investigadora que sabe que hay algo allí. El cuarto día de la primera semana, mientras trabajaba en la cámara inferior, una sección de la pared interior derrumbada se movió lo suficiente como para que pudiera ver lo que había detrás. Un panel de piedra sellado e intacto, cubierto por una costra mineral que, según sus cálculos, representaba al menos 12.000 años de acumulación. Dedicó 2 horas a limpiarlo con cuidado. Cuando finalmente vio lo que estaba tallado allí, se sentó en el suelo de la cámara y permaneció allí un rato. 17 puntos dispuestos en un arco, el mismo arco. Ella había visto mi informe de observación antes de encontrar el panel. Le había llegado a través de un colega en Estambul, así que supo de inmediato lo que estaba viendo. Debajo de la disposición de puntos en la escritura pictográfica que había pasado años descifrando parcialmente, había una frase. La tradujo como la disposición de retorno, no la disposición. La disposición de retorno, lo que significaba que quien la talló tenía una palabra para el retorno, lo que significaba que la habían visto antes, lo que significaba que hace 12.000 años, antes de que existiera la escritura, antes de cualquier cosa que reconozcamos como civilización, alguien había visto esto suceder, sobrevivido, tallado un registro de ello en piedra, sellado detrás de un muro y esperaba que quien viniera después necesitara. Lo sé. Ella fotografió todo y me lo envió. Miré las imágenes durante un buen rato antes de responder. El arco de los 17 puntos en la talla no era aproximado. Era exacto. El tercero era Cal Armitage, analista de datos de un consorcio multinacional de redes de telescopios, y su parte de la historia es la que me resulta más inquietante cuando pienso en ella en la oscuridad. El trabajo de Cal consistía en garantizar la integridad de los registros, manteniendo la precisión y la continuidad de los bitácoras de observación y los datos de archivo en 11 observatorios asociados en 4 continentes. Era meticuloso y reservado, del tipo de persona que realizaba comprobaciones de integridad incluso sobre sus propias comprobaciones, y que había incorporado sistemas de verificación redundantes a su flujo de trabajo que nadie había solicitado, ni sabía que existían. Cuando la constelación se hizo visible al público y la comunidad astronómica comenzó a preguntarse cuánto tiempo llevaba allí cuando apareció exactamente, Cal consultó los registros con la misma meticulosidad y discreción con la que abordaba todo lo demás. El archivo público reveló una historia clara. La constelación apareció en un lapso de 12 minutos la noche del jueves, entre 2 observaciones consecutivas. Presente en el segundo, ausente en el primero, sin registro previo en ninguna parte de la base de datos de la red. Pero Cal tenía unidades de respaldo aisladas, discos físicos almacenados en una sala de servidores cerrada con llave, que recibían datos mediante transferencia manual semanal, sin conexión a ninguna red, inaccesibles mediante actualizaciones de software o comandos remotos. Estas eran sus reservas personales, basadas en su convicción de que los datos verdaderamente importantes debían existir en algún lugar inaccesible. Y en esos discos, en los registros de sensores sin procesar, la constelación no era nueva. Había estado presente 3 semanas y media antes de que apareciera en los registros públicos. Es más, al analizar los datos cronológicamente, se observa que primero había formado 4 estrellas. En los primeros fotogramas.
luego 9, luego 13, luego 2 meses antes de la noche del jueves que todas las bases de datos del mundo coincidieron en que fue su llegada, los 17. Alguien había alterado el registro astronómico mundial. Había accedido al archivo de la red, un archivo compartido por 11 observatorios en 4 continentes, protegido por múltiples capas de seguridad y mantenido por decenas de personas. Y había reescrito la historia de la aparición de la constelación. Había sustituido 2 meses de ensamblaje gradual por una única aparición impecable. Lo había hecho con tanta minuciosidad que todos los sistemas conectados del mundo mostraban la misma historia falsa. Todos los sistemas, excepto 3 unidades de disco que se encontraban en una habitación cerrada con llave en la oficina de Cal y que nunca habían estado conectadas a nada. Me envió sus conclusiones sin comentarios ni interpretaciones. Solo dijo: te estoy diciendo lo que muestran los datos. Significa que ese es tu problema, algo que respeté entonces y respeto aún más ahora, porque creo que Cal entendió que algunos problemas es mejor no nombrarlos con demasiado detalle. La cuarta persona fue Naira Sulvik, y su relato fue el que resonó en mi cabeza una y otra vez la sexta noche mientras estaba sentada en el avión. Naira trabajaba en un pequeño observatorio de radio en las tierras altas de Escocia, con escasos recursos y personal, operando prácticamente al margen de los principales consorcios que controlaban la mayor parte de la infraestructura de observación radioeléctrica. Llevaba 9 años monitorizando la radiación de fondo, sin buscar señales de forma dramática ni escuchar transmisiones extraterrestres como suele imaginarse. Monitoreaba el ruido electromagnético ambiental del universo, el vasto y constante flujo de radiación que llena el espacio en todas direcciones, buscando desviaciones estadísticas que alteraran el fondo en una dirección que no pudiera explicarse con fuentes conocidas. Era un trabajo minucioso y lento, y en 9 años no había producido nada publicable. Se quedó porque creía en la metodología incluso cuando ésta no producía resultados, lo cual es un tipo específico de fe científica que respeto profundamente. Detectó la señal porque realizaba revisiones manuales mensuales de las alertas de anomalías que los sistemas automatizados habían eliminado. La mayoría de los radiotelescopios no hacen esto. Se confía en el filtrado automatizado. Las banderas borradas se archivan y se olvidan. Ella las revisó porque no confiaba plenamente en ningún filtro que no hubiera diseñado ella misma y porque una vez encontró una anomalía genuina enterrada a 3 capas de profundidad en una pila de banderas borradas y nunca se perdonó por casi haberla pasado por alto. La señal que encontró estaba en un rango de frecuencia lo suficientemente cercano al ruido de fondo natural como para que cualquier sistema automatizado del mundo la hubiera descartado como interferencia, que es exactamente lo que había sucedido en todos los demás observatorios que podrían haber estado ubicados para detectarla. Provenía del espacio vacío entre las estrellas de la constelación, no de las estrellas mismas, sino de las coordenadas del centro geométrico del arca, el punto medio invisible, el mismo punto que mi programa de seguimiento había señalado la primera noche. ¿Y era? Repetía un pulso regular, constante y uniforme, que ella pudo rastrear en sus archivos a lo largo de sus registros, 9 años. La señal había estado presente durante al menos 9 años, probablemente más. Probablemente durante el tiempo que cualquier radiotelescopio hubiera sido lo suficientemente sensible como para detectarla si alguien hubiera estado buscando en el lugar y la forma precisos. Y el intervalo entre pulsos se acortaba progresivamente, de forma que podía medirlo en un gráfico y proyectarlo hasta un momento específico. Calculó que la cuenta regresiva, no usó esa palabra en su mensaje, pero eso era, llegaría a 0 a las 2:17 de la mañana de la sexta noche de visibilidad de la constelación. Ella no sabía qué había pasado en el punto 0. Dijo con la voz cuidadosa y controlada de una científica que presenta resultados. Lo ha comprobado 4 veces porque ni ella misma se lo cree, que quería que yo supiera que la señal había estado funcionando durante más tiempo del que cualquiera de nosotros había vivido. Que todo aquello había estado en marcha antes de que nacieran los personajes de esta historia. Que quienquiera que lo iniciara lo había hecho con la paciencia y la previsión suficientes para comenzar una cuenta atrás que no terminaría hasta dentro de al menos 9 años, posiblemente décadas, o incluso más. Fuera lo que fuese, tenía un plan. Necesito hablarles de Thomas Adler porque es en él en lo que más pienso en mis momentos de soledad.
El hombre de 81 años, sentado solo en una casa a las afueras de Cracovia, con una habitación trasera llena de mapas estelares dibujados a mano y 40 años de silencio acumulado a su alrededor como sedimento. Marceline lo encontró a través de un rastro documental que comenzó con una breve nota sin firmar en el apéndice de una revista académica de la época de la Guerra Fría. Un solo párrafo que describía una observación no verificada de una agrupación estelar temporal en el cielo austral en septiembre de 1983. El autor figuraba solo por sus iniciales. Marceline es muy buena encontrando personas a partir de iniciales. Las iniciales llevaron a un nombre. El nombre llevó a un registro universitario. El registro universitario llevó a un número de teléfono. 1983 fue el año más peligroso de la última década de la Guerra Fría. Un avión de pasajeros soviético había sido derribado sobre el espacio aéreo japonés en septiembre de ese año. Las fuerzas militares estadounidenses y soviéticas operaban en un estado de alerta que, según los historiadores, se acercaba más a un intercambio nuclear real que en cualquier otro momento desde la crisis de los misiles cubanos. En medio de todo esto, en una estación de vigilancia en los montes Tatra, al sur de Polonia, un astrónomo de 29 años llamado Thomas Ehrlich trabajaba en el turno de noche, catalogando cualquier objeto en el cielo que, en teoría, pudiera confundirse con aeronaves extranjeras o actividad armamentística. Le asignaron la tarea de observar. Observó. Y en una noche despejada de septiembre de 1983, vio las mismas 17 estrellas en la misma constelación, en la misma región del cielo austral, que yo observaba un jueves por la noche 4 décadas después. La había dibujado a mano. Había presentado su informe por los canales correspondientes y regresó la noche siguiente para observarla de nuevo. La tercera noche, un colega, un hombre llamado Darius, 8 años mayor que él, se acercó a verlo y llevaba más tiempo trabajando en el programa de vigilancia que nadie que Thomas conociera. Darius era callado y cauteloso, y, según me contó Thomas, tenía el aspecto de un hombre que lleva mucho tiempo cargando con algo pesado y se ha acostumbrado tanto a ese peso que ya no puede mantenerse erguido. Darío le dijo que mirara el centro de la constelación, no las estrellas, sino el espacio entre ellas, el punto medio del arca. Tomás había mirado a través de su telescopio, y luego lo bajó y miró a simple vista porque a veces los instrumentos estorban. Y después de un largo rato contemplando lo que debería haber sido un cielo vacío, lo vio. Una región de oscuridad ligeramente distinta a la que la rodeaba. Un poco más densa, circular, imposible de señalar, fotografiar o medir con cualquier instrumento a su alcance. Una presencia que solo se podía percibir observándola fijamente el tiempo suficiente para sentir la diferencia. Me la describió como el lugar donde algo había estado recientemente, como una herida en el cielo que aún no había cicatrizado. La mañana después de que Darius le mostrara esto, Darius había desaparecido de la lista de personal del centro. Sin traslado, sin renuncia, sin explicación. Simplemente desapareció. 2 días después, 2 hombres llegaron a la oficina de Thomas y se llevaron todos los registros que había hecho. Los bocetos, los registros, el informe, todo. Fue trasladado a otro departamento y nunca más se le asignó un puesto de observación. Nunca se lo contó a nadie. Había vivido 40 años con el terror específico de un paciente que vio algo que no debía ver y sobrevivió con el conocimiento de ello, un conocimiento que, con el paso de las décadas, comprendió que no era misericordia. Era un mensaje. Eres tan insignificante que no importa lo que sepas. Cuando lo llamé y le expliqué lo que habíamos encontrado, escuchó todo sin interrumpir. Después, se quedó callado durante 28 segundos. Los conté porque necesitaba hacer algo con las manos y las tenía apoyadas. Cuando finalmente habló, lo primero que dijo fue, no deberías llamarme desde un dispositivo conectado. Luego, tras una pausa que denotaba cierta antigüedad y cansancio, preguntó, ¿cuántas noches? Le respondí, 5 noches visibles. Esta noche son 5. Lo dijo en voz muy baja. Pensé que tenía más tiempo. Creí que, cuando se detuvo en 1983, tal vez significaba que algo había cambiado. No quiso decir nada más por teléfono. Aceptó reunirse conmigo en persona.
Antes de colgar, dijo algo más en 1983. Lo observé durante 3 días antes de que llegaran. No vi cómo era la sexta noche. Solo sé lo que le pasó al hombre que sí lo vio. He pensado en esa frase casi a cada hora desde que la pronunció. Todavía no sé qué quiso decir con pasó. No le pregunté y él no me lo dijo. Y hay un tipo de conocimiento que uno comprende instintivamente que se adquiere mejor poco a poco que de golpe. Necesito hablarles de Leo y Cade antes de continuar, porque todo lo demás gira en torno a él y porque lo que sucedió a su alrededor en la sexta noche es lo que más me cuesta recordar sin que se deforme. Leo tenía 26 años. Vivía en Lisboa y realizaba una transmisión en vivo de astronomía amateur desde la azotea de su edificio, un canal con unos 4.000 espectadores habituales. Su estilo de presentación era pausado y tranquilo, y tenía el don especial de hacer que el cielo nocturno pareciera cercano en lugar de lejano. No era científico. No tenía credenciales profesionales, ni publicaciones, ni afiliación institucional. Simplemente era alguien que encontraba el cielo genuinamente bello y constante, y había descubierto que si mostrabas algo hermoso a la gente y hablabas de ello con honestidad, algunos volverían a observarlo. La noche en que la constelación se hizo visible por primera vez a simple vista, Leo estaba en directo. Lo divisó en cuestión de minutos. Tenía la cámara apuntando al cielo del sur y se detuvo a mitad de una frase, como quien se detiene al ver algo inesperado. Luego guardó silencio un instante antes de empezar a describir lo que veía con la misma naturalidad con la que describía todo. Dijo que parecía algo que se extendía. Dijo que no sabía qué era y que no iba a fingir que lo sabía. Habló de ello durante 20 minutos. Como cuando hablas de algo que ha captado toda tu atención sin revelar aún lo que significa. Y al final de esos 20 minutos, en la pequeña pausa antes de que empezara a terminar por la noche, dijo, creo que hay algo ahí arriba. En el preciso instante en que pronunció esas palabras, ni antes, ni después, en este preciso momento, una de las 17 estrellas se atenuó. No parpadeó. No palpitó. Se atenuó como una luz que se atenúa al girar un dial, lenta y deliberadamente, disminuyendo en 4 segundos desde su máximo brillo hasta casi desaparecer, para luego regresar con la misma lentitud a su estado original. Leo no lo vio. Estaba mirando su teléfono, revisando los comentarios en directo, pero 32 personas que veían su transmisión lo vieron en el cielo detrás de él, y varias de ellas estaban grabando sus pantallas. En 48 horas, un clip de 3 minutos, en el que Leo hablaba de algo allá arriba y la estrella detrás de él respondía, una familia. Había sido visto 1,4 millones de veces. Lo observé sentado en mi escritorio en el observatorio, lo volví a observar y lo observé una tercera vez. Y cada vez, lo que más me impactó no fue el oscurecimiento de la estrella, sino la sincronización en un universo regido por la velocidad de la luz. Donde las señales tardan años en recorrer las distancias entre las estrellas. Donde cualquier comunicación a través del espacio interestelar requiere planificación y paciencia a una escala que no podemos comprender del todo. Sea cual sea esa tenue estrella, lo hizo justo en el momento en que un astrónomo aficionado de 26 años en Lisboa pronunció 4 palabras en voz alta desde una azotea. El tiempo de respuesta fue 0. Lo que fuera que estuviera observando no necesitó esperar a que viajara una señal. Simplemente lo supo de inmediato, en tiempo real, y respondió. Volé el día antes de la sexta noche. Le envié un mensaje a Vasco desde el aeropuerto. Si no llegaba en 24 horas, que avisara a todos los periodistas de confianza. El vuelo duró 3 horas. Tomé un taxi desde el aeropuerto directamente a casa de Eric, una casita con un jardín descuidado en las afueras de un barrio tranquilo. Y él ya estaba en la puerta cuando llegué. Tenía el té preparado. Tenía los periódicos a mano. Creo que llevaba 40 años preparándose para esta conversación. Me lo contó todo despacio y con todo lujo de detalles, como suelen contar las personas mayores las historias importantes, con una minuciosidad casi deliberada, asegurándose de que cada detalle estuviera en su sitio antes de pasar al siguiente, como si supieran que es la última vez que lo contarán y quisieran que fuera perfecto.
Al terminar la noche, Darío le había mostrado el centro oscuro de la constelación, la herida en el cielo y lo que había sucedido después. Permaneció en silencio un rato. Yo no percibí el silencio. Afuera, la luz de la tarde tenía ese tono grisáceo y plano tan característico del final del otoño polaco. La calle estaba vacía y el único sonido era el de la casa asentándose y el leve tic-tac de un reloj en la habitación contigua. Entonces dijo, creo que es un marcador, no un fenómeno. Un marcador. Como cuando se marca un lugar para indicar que algo va a suceder allí. Las estrellas ya estaban donde estaban. Siempre han estado donde están. Alguien cambió su posición con respecto a nosotros. Lentamente, con cuidado, de una manera que no detectaríamos hasta que el arreglo estuviera completo, y nos lo permitieron. Hizo una pausa. Las estrellas de esa arca están separadas por cientos de años luz. Moverlas para formar un patrón visible desde la Tierra requiere una comprensión del espacio y la escala para la que no tenemos palabras. Y hacerlo con la suficiente lentitud como para pasar desapercibido durante el montaje. Me miró al otro lado de la mesa, requiere paciencia. El tipo de paciencia que hace que nuestra percepción del tiempo parezca un error de redondeo. Le pregunté qué creía que venía después del marcador. Volvió a guardar silencio durante tanto tiempo que pensé que no iba a responder. Entonces dijo, la llegada, sea lo que sea que anuncie un marcador. Y luego, con voz más suave. En 1983, no se completó. He reflexionado sobre el porqué durante 40 años. Tal vez no estábamos preparados. Tal vez la geometría era incorrecta. Tal vez, dijo, y su voz se dirigió a un lugar cuidadoso y privado. Simplemente decidió no hacerlo. Me miró. Esta noche es la quinta noche. Mañana es la sexta. El punto de tierra está en Portugal. Y no puedo decirte lo que se sintió al estar sentado en esa pequeña y cálida casa en Krakow con la luz gris afuera para escuchar a un hombre de 81 años que había estado cargando esto solo durante 4 décadas. Decir en voz alta, no puedo protegerte de la sexta noche. No pude proteger a Derich. No pude evitar enterarme. Lo único que puedo decirte es que sigo aquí. Si eso te tranquiliza, dijo, sinceramente no lo sé. Esa noche, desde su trastienda con un portátil prestado, vi la transmisión del ICADE. Estaba de nuevo en la azotea. El cielo de Lisboa a sus espaldas era cálido y oscuro, de esa oscuridad que solo se encuentra en barrios tan antiguos que los propios edificios absorben la luz de la calle. Su audiencia superaba los 15.000 espectadores. Tras la difusión del vídeo, la gente volvía a verlo, deseando contemplar la constelación de nuevo, anhelando estar cerca de alguien que la viera. Y Leo era diferente aquella noche. No estaba asustado, exactamente. Tenía la actitud de alguien que ha estado pensando en algo concreto todo el día y que, al anochecer, ha llegado a una especie de paz interior con ello. Su voz conservaba la misma calidez de siempre, pero era más pausada, más reflexiva. Mantuvo la cámara enfocada en la constelación durante largos ratos sin hablar, algo que no solía hacer. Y cuando hablaba, a menudo lo hacía casi en voz baja. En algún momento, ya avanzada la transmisión, comentó que alguien había dejado un comentario ese mismo día al que seguía volviendo. Dijeron, no es que haya algo allá arriba mirando hacia afuera. Es algo mirando hacia abajo. Y lleva mucho tiempo mirando hacia abajo. Se quedó callado. Y esta noche, dijo aún más bajo, sigo sintiendo que me mira específicamente a mí. Sé que no tiene sentido científico. Sé que es solo mi cerebro haciendo lo que hacen los cerebros, donde te conviertes en el centro de algo que no tiene nada que ver contigo. Pero no puedo quitármelo de la cabeza. No puedo mirar esa constelación ahora mismo sin sentirme observado. La conversación avanzaba demasiado rápido para leerla. Y en la esquina del encuadre, detrás de su hombro izquierdo, donde la constelación se alzaba sobre el tejado, la estrella más a la izquierda se atenuó igual que antes. 4 segundos, lento, deliberado y absolutamente preciso. Y esta vez, 2 de las otras estrellas se atenuaron en secuencia. Una, luego la otra, y después volvieron a brillar con todo su esplendor,
como si algo pulsara teclas, como si algo respondiera a palabras específicas. La mano de Leo era visible en el borde del encuadre, y dejó de moverse cuando sucedió, lo que me indicó que alguna parte de él lo registró, aunque no lo viera conscientemente. 20.000 personas en el chat estaban escribiendo a la vez. Mi teléfono se iluminó justo en ese momento. Más cerca, una línea. La señal acababa de cambiar. No el intervalo, sino el carácter. Ya no contaba. Estaba transmitiendo. Y luego, 30 segundos después, un segundo mensaje. He triangulado el componente direccional. Apunta a un punto fijo en tierra. Elo. Apunta a su edificio. Llamé a Vasco inmediatamente. Había estado viendo las transmisiones satelitales desde Finlandia y me dijo, y pude oír en su voz que estaba muy tranquilo, como la gente se tranquiliza cuando deja de intentar comprender algo y simplemente lo informa. El apagón acaba de terminar. Todos los satélites que habían estado desviados de la constelación durante 3 semanas se reorientaron simultáneamente. Ahora todos la apuntan directamente. Lo que fuera que los mantenía alejados, que se haya ido. Llamé a Marcelín. Todavía estaba en Turquía. Había encontrado la segunda talla, la que estaba parcialmente oculta en el borde del panel, cubierta por una costra mineral que no había visto en la limpieza inicial. Era más pequeña que la primera y estaba más desgastada, como si la hubieran añadido después o como si hubiera estado expuesta a la intemperie antes de que se sellara el muro. No era la constelación. Era el punto de referencia en tierra. La ubicación exacta en la superficie terrestre. Había traducido la notación direccional lo mejor que pudo y la había cartografiado. La ubicación que indicaba, hace 12.000 años, era la costa occidental de lo que hoy es Portugal. Y en el centro del punto tallado en el suelo, había una figura, algo de pie, mirando hacia arriba. Reservé el primer vuelo a Lisboa y llegué a la puerta de embarque con 11 minutos de sobra. Cal me llamó mientras esperaba para abordar. Los registros de observación se estaban reescribiendo en tiempo real, no los históricos, sino los actuales. Cada imagen capturada de la constelación en las últimas 3 horas estaba siendo reemplazada en el archivo de la red en vivo con imágenes de un cielo vacío. Todo estaba ocurriendo mientras se tomaban las imágenes más rápido de lo que cualquier intervención humana podría explicar. El presente se estaba editando a medida que ocurría, y para la mañana, no habría ningún registro fotográfico en ninguna parte de la red global de observatorios conectados de nada inusual en el cielo austral, excepto por los 3 discos duros aislados de Cal en una habitación cerrada. Y lo que sea que Naira estuviera grabando con su equipo independiente en las Highlands. Y lo que los espectadores de Leo habían guardado en sus propios dispositivos. Los únicos registros que sobrevivirían serían los que nunca hubieran estado conectados a una red. Subí al avión. Encontré mi asiento. Miré por la ventana y pensé en que la constelación era visible en ese momento desde la posición del avión sobre el sur de Europa y que la señal de Naira estaba marcando la cuenta regresiva hasta las 2:17 de la mañana. Estaba en un avión y no podía hacer nada más que estar fuera de él. A la 1:45 de la madrugada, la transmisión de Leo se quedó en silencio. El chat que estaba viendo en mi teléfono lo registró antes de que entendiera lo que veía. Miles de mensajes, todos preguntando lo mismo. ¿A dónde fue? ¿Está bien? ¿Qué pasó? La transmisión seguía activa. La cámara seguía apuntando al cielo. Pero Leo ya no estaba frente a ella. Había retrocedido, se había alejado o se había salido del encuadre, dirigiéndose hacia la barandilla del tejado. Su voz provenía de algún lugar fuera de plano. Puedo verlo. Puedo verlo con claridad. ¿Puedes verlo? Y luego, silencio durante un largo rato. El número de espectadores ascendió a 35.000 mientras la gente compartía la transmisión en tiempo real. El centro de la constelación comenzó a oscurecerse. No las estrellas. Permanecieron donde siempre habían estado. Las 17 brillantes y fijas. El espacio entre ellas, el corazón geométrico del arca, el punto que se había estado moviendo hacia Portugal durante 6 noches y que ahora finalmente estaba directamente sobre nuestras cabezas. Se oscureció, no de repente, no de forma dramática,
como se oscurece una habitación cuando las nubes cubren el sol. Un oscurecimiento gradual del campo, un aumento de la oscuridad en ese lugar específico, como si algo ocupara el espacio de una forma que no tenía forma visible, pero que desplazaba la luz a su alrededor. 35.000 personas que veían una transmisión en vivo desde una azotea de Lisboa lo vieron suceder en silencio porque, por primera vez que alguien recordara en una transmisión de este tamaño, el chat se había quedado completamente inmóvil. Nadie estaba escribiendo. Todos Estaba observando. Lo hacía desde mi teléfono, en el asiento 24A de un avión que sobrevolaba la bahía de Bisque. Quiero ser cuidadoso con lo que digo, porque soy científico y tengo la responsabilidad de ser preciso. La línea entre lo que observé y lo que interpreté es más delgada de lo que me gustaría. Lo que sí puedo decirles es que el oscurecimiento en el centro de la constelación duró aproximadamente 22 minutos y que en ningún momento durante esos 22 minutos se resolvió en algo que pueda describir con precisión. No era una forma definida. No era una figura reconocible. Era una cualidad del cielo en ese lugar, distinta del cielo circundante. Y esa diferencia la percibí más en el cuerpo que en los ojos. Una presión detrás del esternón, una vibración leve en la frecuencia justo por debajo del umbral de audición, pero que se puede sentir al apoyar las manos contra la pared. No sé si los demás pasajeros del avión lo sintieron o si fue algo totalmente interno mío. No pregunté. No podía hablar. A las 9:17 de la mañana, mi teléfono mostró el mensaje de Naira. Estaba en 0. 3 segundos de silencio. Luego cambió. Y un minuto después, una nota de voz en lugar de un mensaje de texto, porque necesitaba decirlo en vez de escribirlo. Lo escuché con un auricular y la mano apoyada en la ventana. Ella dijo, la señal se ha convertido en un tono sostenido de una sola frecuencia. Nunca he grabado nada a esta frecuencia de una fuente natural. No puedo identificarla en ningún catálogo al que tenga acceso. Simplemente está ahí. No pulsa. No varía. Así es. Hizo una pausa. Suena como algo que ha estado conteniendo la respiración durante mucho tiempo y finalmente la ha soltado. Suena como algo que ha llegado. Miré por la ventana. La constelación era visible desde la altitud del avión, clara y nítida por encima de la capa de nubes. Las 17 estrellas, el centro del arca, que desde esta altitud y esta distancia ahora podía ver como un tenue brillo en lugar de una oscuridad. Y quiero ser preciso aquí porque esta es la parte de la que estoy menos seguro y, a la vez, más seguro. El centro brillaba con algo que no se comportaba como luz. No se dispersaba. No se reflejaba en la capa de nubes inferior. Estaba completamente contenido dentro de los límites de esa región circular entre las estrellas. Y creció mientras lo observaba fijamente. Como el amanecer, solo que venía de un punto en el cielo en lugar del horizonte, y con un color para el que no tengo palabras porque nunca lo había visto antes ni lo he vuelto a ver. No era blanco, no era el blanco azulado de la luz estelar, algo que existía en una longitud de onda para la que mi corteza visual no tenía una categoría y, por lo tanto, no podía retenerlo del todo en la memoria, incluso mientras lo miraba. Lo observé un rato. No sé cuánto tiempo estuve haciendo algo raro o lo estaba haciendo yo. Y el avión estaba en silencio a mi alrededor, excepto por el ruido del motor y en algún lugar de la parte delantera un niño lloraba suavemente y la ventana estaba fría contra mi frente donde la había apoyado sin darme cuenta. Y entonces me recosté. Bajé la persiana. Puse el teléfono boca abajo en la mesita. Me junté las manos en el regazo, miré el respaldo del asiento de enfrente, respiré hondo y no volví a mirar. Quiero intentar explicar esa decisión sin que parezca cobardía, porque la he reflexionado muchas veces y no creo que lo fuera. Fue algo más parecido a un reconocimiento. La comprensión que llegó de repente y sin dramatismo de que existen categorías de conocimiento que transforman a quien las recibe de maneras irreversibles. Que ya había recibido lo suficiente para cambiar permanentemente. Que lo que fuera que estuviera sucediendo en el centro de esa constelación en la sexta noche no era algo que necesitara haber presenciado directamente para saber qué había ocurrido, y que saber qué había ocurrido era suficiente, era más que suficiente, era ya más de lo que yo era.
No sé cómo cargarlo. Mi hermano menor se ahogó hace 7 años. Había salido a navegar solo, algo que hacía con frecuencia, y se desató una tormenta más rápido de lo previsto. Lo encontraron 3 días después flotando boca arriba en mar abierto, con los brazos extendidos a los lados, la cara hacia arriba y los ojos abiertos. El oficial de la Guardia Costera que me llamó usó una frase que describía un ahogamiento, y la acepté porque no había otra explicación. Pero la fotografía que tomaron antes del funeral, que no debía haber visto, pero que miré de todos modos, mostraba un rostro que no era el de un hombre ahogado. Era el rostro de un hombre que había visto algo. Algo que, al mirarlo, le arrebató todo el miedo que sentía y lo sustituyó por completo. Nunca he encontrado la palabra para describirlo. Llevo 7 años sin encontrarla. No iba a permitir que aquello que veía en esa ventana me hiciera lo mismo que le había hecho a él. Si aquello era sabiduría o miedo disfrazado de sabiduría, sinceramente, no sabría decirlo. Solo sé lo que hice. La transmisión de Leo terminó a las 2:19 de la madrugada. La cámara seguía encendida cuando se cortó, no se apagó manualmente ni por tiempo de espera, simplemente dejó de transmitir. Tenía más de 40.000 espectadores cuando se interrumpió la transmisión. Publicó un mensaje para su comunidad la tarde siguiente, solo texto, sin vídeo, diciendo que necesitaba un descanso y agradeciendo a sus espectadores por su apoyo. Desde entonces no ha vuelto a transmitir. He enviado 3 mensajes a los moderadores de su canal. No he recibido respuesta. Un amigo suyo publicó en un foro público hace 10 días que Rien estaba bien físicamente, en casa, que no quería que lo contactaran y que volvería cuando estuviera listo, y que no había nada más que decir al respecto. La publicación fue eliminada en menos de 6 horas. La constelación sigue ahí. Cada noche, en el cielo austral, las 17 estrellas sostienen su arca con la firmeza de algo que siempre ha estado exactamente donde está ahí. ¿Lo sabe? El centro del arca ahora está oscuro. Cualquier brillo que apareciera allí la sexta noche ha desaparecido, o al menos no es visible. Los registros de observación de toda la red global muestran un historial impecable y sin particularidades. Una nueva agrupación estelar que apareció de la noche a la mañana un jueves a finales de otoño, registrada, catalogada y ahora simplemente forma parte del firmamento. Sin anomalías, sin historial de formación gradual. Sin registro de 2 meses de construcción. Los discos aislados siguen en la habitación cerrada con llave de cal. Él ha hecho copias de las copias y las ha distribuido a lugares que no voy a especificar. El registro existe. Simplemente no es el registro al que el mundo puede acceder. El tono de Naira sigue presente. Me dice que se ha suavizado durante los 11 días transcurridos desde la sexta noche. No se ha detenido, no se ha desvanecido por completo, simplemente se ha atenuado hasta un nivel que solo puede detectar con su equipo más sensible. Lo describe como algo que se ha asentado, algo que ha dejado de emitir y simplemente ha comenzado a estar presente. Ella no ha abandonado el observatorio. Realiza comprobaciones cada 6 horas. No tiene intención de dejar de hacerlo. Vasco afirma que los satélites se comportan con normalidad. Todos apuntan hacia donde deben apuntar, siguen sus programas previstos y ejecutan las órdenes sin resistencia, como si las 3 semanas de maniobras de evasión coordinadas nunca hubieran ocurrido. Tiene los registros de telemetría que lo demuestran. Los guarda en 3 lugares. Cuando llamé a Eric desde el aeropuerto de Lisboa a la mañana siguiente, estaba callado, con ese tono particular de alguien que ha recibido una noticia que esperaba y está asimilando el hecho de haber sobrevivido. Me contó que en 1983, la mañana después de la 4ª noche, la noche que él esperaba que fuera la 5ª, la constelación simplemente desapareció. No se atenuó, no se desvaneció, simplemente desapareció. Se quedó de pie en el frío aire de la montaña, mirando el cielo vacío donde antes había estado, y sintió el vértigo particular de quien ve su certeza trastocada. Nunca supo si simplemente había terminado o si había concluido lo que estaba haciendo y había seguido adelante. Había vivido con la incertidumbre durante 40 años. Me dijo por teléfono que pensaba que tal vez no saber era una forma de respuesta. Que algunas cosas no se rigen por nuestra comprensión.
que suceden según una lógica que no requiere nuestra comprensión, del mismo modo que el clima no requiere nuestro permiso. Vuelvo al telescopio todas las noches. Observo la constelación cuando el cielo está despejado, lo cual suele ocurrir en Atacama. La observo como se observa algo que se ha aceptado pero no resuelto, con atención, con una especie de respeto y con la comprensión de que observar es diferente a saber. La semana pasada, un estudiante de posgrado visitante llamado Peter, de Utrecht, estuvo de turno conmigo por primera vez. Será un excelente astrónomo si persevera. Es cuidadoso, curioso, con la combinación perfecta de confianza y humildad. Observó la constelación cuando se la señalé. Se quedó callado un instante, en el buen sentido de estar pensando, no en silencio. Dijo, «Es realmente hermosa». Y lo es. Eso es lo que sigo olvidando entre tantas otras cosas. Y eso siempre vuelve. Que sea lo que sea que tenga la paciencia de mover estrellas a través de años luz, lo que sea que haya estado observando el tiempo suficiente para saber exactamente cuándo Leo y Cade pronunciarían 4 palabras. En una azotea de Lisboa, lo que sea que haya sellado un registro de sí mismo en un muro de piedra hace 12.000 años, y esperar a que lo encontráramos, creó algo hermoso. 17 estrellas forman un arca perfecta en el cielo austral, visible a simple vista. Visible para cualquiera que sepa dónde mirar en cualquier noche despejada, en cualquier patio trasero del hemisferio sur. Al final no se ocultó. Se dispuso para ser vista, es paciente y sigue ahí. Peter me preguntó si ya se habían nombrado las estrellas individualmente. Le comenté que había habido propuestas, listas informales en foros de astronomía, discusiones sobre derechos de denominación y convenciones, el habitual proceso humano de clasificación, avanzando lentamente hacia un consenso. Le dije que no había intervenido en nada de eso. Él asintió y guardó silencio un rato, sin dejar de observar la constelación a través del ocular. Y entonces dijo, creo que llamaría al del centro el que espera, porque fue el que esperó más tiempo. He estado pensando en eso desde que lo dijo, el que espera. Y sigo volviendo a la talla en la cámara de piedra en Turquía. La línea maestra fotografiada. El arca de 17 puntos y la frase debajo. El plan de regreso. Ese pequeño y obstinadamente humano gesto de alguien que vio lo que yo vi y decidió ponerle nombre. Dejar una palabra para describirlo. Ni una advertencia, ni instrucciones, ni un mapa para ponerse a salvo, solo un nombre. Solo el reconocimiento de que sucedió. De que estuvimos allí y de que quien viniera después debería tener algo a lo que aferrarse cuando volviera a ocurrir. Hay algo en ello que me resulta más reconfortante de lo que esperaba. La idea de que no somos los primeros. De que alguien hace 12.000 años contempló la misma arca en el mismo cielo y sintió lo mismo que nosotros. El miedo, el asombro, el particular vértigo de comprender que el universo es muchísimo más antiguo y tiene un propósito mucho más definido de lo que estamos preparados para comprender. Y nos quedamos, sobrevivimos, encontramos una roca y una herramienta y les hicimos marcas para que lo supiéramos. Para que, cuando nos sentáramos en la oscuridad 11 días después de la sexta noche, intentando encontrar palabras para algo que se resistía a ellas, al menos supiéramos que no estábamos solos en el intento. El Atacama sigue presente esta noche. El cielo sobre el observatorio está despejado, como casi siempre. Esa claridad tridimensional que hace que las estrellas parezcan tan cercanas que casi se pueden tocar. Peter terminó su turno hace una hora y ahora la cúpula está en silencio. Solo se oye el zumbido de los motores de seguimiento y el leve olor a desierto que entra por la ventilación. Tengo el telescopio apuntando a la constelación. Llevo un rato observándola. Por supuesto que mira hacia atrás. Siempre lo ha hecho. Ese es, por lo que entiendo, el sentido de todo. Pero hay algo en saber eso. Algo en observar algo que te observa y comprender que esto no es nuevo. Que este intercambio se ha estado produciendo desde antes de la civilización. Que estás participando en algo antiguo, continuo y completamente fuera de tu control. Eso es, a su manera, una especie de paz, no de consuelo ni de seguridad. Algo más antiguo que ambas. La paz de saber por fin la magnitud de aquello en lo que te encuentras. Aunque saberlo no lo haga más pequeño,
Estaré aquí mañana por la noche. Volveré a mirar. Sea lo que sea que haya en esas 17 estrellas, sea lo que sea que esté esperando, observando o contando ahora, seguirá ahí. Y yo también. Y eso es simplemente cierto. El acuerdo de retorno. Creo que quien le puso nombre tenía razón. Hay algo en ese nombre que lo abarca todo. La paciencia, la deliberación, la sensación de algo que se mueve a través de ciclos que hacen que nuestra historia parezca un solo suspiro. Regresaron. Se dispusieron para que pudiéramos verlo. Y en la sexta noche, hicieron lo que tenían que hacer. Y ahora el cielo está en silencio. Y nosotros seguimos aquí, transmitiendo ese conocimiento, como lo ha hecho cada generación que lo ha presenciado, en piedra, en papel, en el texto de una historia contada en la oscuridad a cualquiera que quisiera escuchar. Eso es lo que estoy haciendo ahora. Eso es todo lo que puedo hacer. Contárselo para que tú también tengas un nombre para cuando vuelva. Y volverá. La palabra es regreso. Siempre iba a volver.